Buenas tardes. Muchísimas gracias a Novagov. Me llamo Ana Mercedes Vivas, dirijo Lab Capital de la Veeduría Distrital de Bogotá y me honra estar aquí. Como bien lo dije esta mañana en el encuentro de laboratorios, considérenme su alumna. Así que para mí es un honor tener este panel con Amalio, con Nieves, con Luis y con Mónica. Dadas las características foniátricas que han sido resultado de algunos cambios de temperatura que ha tenido Madrid, le voy a pedir a cada uno que se presente. Han sido benevolentes conmigo en ese aspecto. Hola, buenas tardes. Soy Amalio Rey. Soy consultor de innovación hace ya unos, no sé si 30 años, parece muy viejo, y que lo soy. Y dentro del ámbito de la innovación, donde trabajo, estoy centrado es en innovación participativa. Y bueno, después de muchos años estar trabajando en el ámbito de la innovación en esa línea específica, el año pasado publicamos un libro, el libro de la inteligencia colectiva, que lo hemos tenido esta mañana de 11 a 12 en la Feria del Libro, y para el que esté interesado, la que esté interesada mañana, nos toca de 12 a 1 en la Feria del Libro, que ahí tenemos ejemplares para que viene la editorial a distribuirlo. Y bueno, ahora mismo lo que estamos trabajando mucho es, como parte del título de la mesa, ¿no? Cómo podemos aplicar la inteligencia colectiva a conseguir procesos de participación que tengan más calidad. Hola, buenas tardes. Escuchaba a unos ponentes esta mañana decir que aquí deslumbraba mucho los focos. Eso tiene una cosa buena para todos vosotros, y es que como son las 4, si alguien quiere echarse algún sueñecito, nosotros no lo vamos a ver. O sea que, bueno, vamos a intentar que no con lo que os contemos. Mi nombre es Nieves Escorza, trabajo como responsable de transparencia e innovación en el Ayuntamiento de Pinto, un municipio en el sur de la Comunidad de Madrid. Pero además estoy metida en muchísimos líos. Bueno, me meto en casi todos los líos que me llaman, me meto. Pero en concreto quería contaros que coordino un grupo de trabajo en la Red de Entidades por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEM, que es un grupo abierto a cualquier colaboración y que hacemos cosas muy bonitas como formación, visibilización de los valores de gobernanza participativa siempre que podemos, en eventos como este también, y que ahora estamos con un proyecto que es hacer un nuevo modelo de reglamento, ordenanza de participación ciudadana. Todo esto y mucho más, pero de momento así. Buenas tardes. Yo soy Luis Pérez Rodríguez, trabajo en el área de innovación social de la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Familia, Juventud y Políticas, y Asuntos Sociales, perdón, es que ha cambiado el nombre recientemente. He trabajado también en el ámbito de la evaluación de políticas y servicios públicos y en áreas específicas también de la propia consejería. Y desde hace un año en el área de innovación pues estamos intentando desarrollar proyectos que traten de materializar algunos de los principios que llevan pululando desde el punto de vista teórico, académico, desde hace algunos años, y estamos intentando aterrizarlos en la realidad social de la Comunidad de Madrid. Veremos con qué éxito. Buenas tardes, soy Mónica Dios, pedagoga social. En la actualidad soy la directora del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna, que se gestiona a través de su fundación. Resumir 25 años de experiencia es complicado para mí, pero siempre he estado vinculada a procesos participativos y procesos de participación ciudadana. He trabajado en distintas entidades, empresas privadas, empresas públicas, administraciones públicas, entidades del tercer sector, y luego he tenido la oportunidad también de trabajar con diversidad de colectivos. Esto creo que a lo largo de mi recorrido me ha permitido trasladar toda esa experiencia al Laboratorio de Innovación Social
y creo que me permite tener un acercamiento hacia la realidad y la configuración de la sociedad un poco distinta que si hubiese enfocado solo la carrera en un grupo, ¿no? Ya, dejemos ese lado. Bueno, yo los invito a preocuparse con nosotros. Les voy a decir por qué estoy tan preocupada. Esta mesa se llama Gobernanza Participativa, Innovación Social e Inteligencia Colectiva. Cuando yo entré a estos temas de la innovación pública, entendí que teníamos que trabajar alrededor de fortalecer la confianza ciudadana. Les voy a dar algunos datos, a ver qué hacemos. El reciente informe del Latinobarómetro, que es una organización presidida por una mujer muy importante, Marta Maurás, en Chile, dice que el estado de la democracia en América Latina es preocupante. El estudio examina el respaldo a la democracia en la región mediante el indicador apoyo a la democracia, que incluye 3 alternativas. La primera mide el apoyo, la segunda la indiferencia y la tercera el autoritarismo. Con respecto al apoyo en Latinoamérica, solo el 48% dice apoyar la democracia en la región. Y hay un porcentaje creciente que manifiesta que le es indiferente si el régimen es autocrático o no, en la medida en que le solucione sus problemas. La pandemia no solamente parece que consolidó los problemas, sino que ha dejado bastante claro que los gobiernos están siendo incapaces, por lo menos a corto plazo, de solucionar los que además creó. Mientras tanto, y si hay más cifras, se las voy a agradecer, el Eurobarómetro, los españoles en él dicen confiar y sentirse bien de pertenecer a la Unión Europea, pero el 90% de los españoles desconfía de los partidos y el 78% del Congreso. Si nosotros estamos en el tema de innovación pública para fortalecer la confianza ciudadana en las entidades y por consiguiente en la democracia, no podemos menos que preocuparnos. La primera pregunta, que es general para todos, es ¿qué hacer frente a este panorama? ¿Cómo potencializar esa inteligencia colectiva, esa gobernanza participativa? Y al final veremos qué recomendaciones habría para imprimirle a eso velocidad. ¿Quién quiere empezar? Encarne. ¿Quieres tú, Nieves? Pues muy bien. Ahora. A ver, estoy totalmente de acuerdo en que estamos ante una crisis de confianza, ¿no? Y que hay una falta de credibilidad en partidos, instituciones y por ende en la administración, ¿no? Es decir, esa crisis de confiabilidad trasciende todos los elementos que forman el sistema. Pero yo creo que realmente durante la pandemia, que nos ha puesto a prueba, sí que se han demostrado que aquellas organizaciones que ejercían una gobernanza más abierta se han demostrado más resilientes, ¿no? La propia OMS lo decía. Es decir, esas instituciones que tenían o mantenían cuando todos nos encerraron dentro de casa, ya disponían de canales de comunicación, por ejemplo, con su ciudadanía, de comunicación e interacción, claro, entendida esta como interacción, potentes, diversificados, pudieron continuar comunicándose con su población en unos momentos pues realmente de crisis, ¿no? Aquellas organizaciones que internamente estaban no solo más tecnologizadas, sino más coordinadas, rápidamente esos trabajadores que estaban en sus casas pudieron ponerse a trabajar también para la comunidad, ¿no? Y no separaron los servicios tan rotundamente en todas las organizaciones. No a todas las organizaciones afectó igual la pandemia.
Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, territorios donde esa gobernanza abierta procuraba que existiese un tejido social potente, rápidamente se construyeron redes de solidaridad también, ¿no? Es decir, no a todas las instituciones, no a todas las administraciones afectó igual la pandemia. Si son más resilientes aquellas organizaciones que trabajan con una gobernanza más abierta, una gobernanza más participativa, ¿qué otros elementos pueden luchar contra esa crisis, contra esa desafección ciudadana, ¿no? Esa falta de credibilidad en la acción pública? Pues creo que cobra especial relevancia todos los temas que tienen que ver con la integridad y la ejemplaridad. Es una obviedad, pero es que a veces nos parece que hemos olvidado que los valores que tiene que presidir la acción de lo público son los valores de ejemplaridad y de integridad en cada cosa que hacemos. Y eso lo que procura también es nuevas formas de liderazgo en nuestras instituciones. Un liderazgo también colaborativo que se muestra hacia afuera con una porosidad hacia la demanda ciudadana, pero también se muestra dentro de las organizaciones con liderazgos colaborativos internos para la co-creación de la acción pública, ¿no? Y por último, y ya paso al siguiente, creo que una cosa que nos afecta muy negativamente es el hecho de no tomar las políticas de gobernanza participativa como políticas transversales, sino ser políticas muy parciales, porque hace que no tengan continuidad y que de legislatura en legislatura puedan variar o directamente terminarse. Y eso provoca más desafección en la ciudadanía. Amalio. A ver, yo tomaba unos apuntes aquí en el móvil, me vais a perdonar que mire un poco porque la pregunta es muy ambiciosa, ¿no? Muy amplia y tenemos que respetar los tiempos, ¿no? Si yo, cuando se me dice que hay una crisis de confianza, intento pensar qué entiendo por confianza. Entonces yo tengo una formulita muy sencilla con la que defino confianza. Es un poco limitada, como todos los modelos que son reduccionistas. Para mí confianza es transparencia más coherencia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce esa fórmula? Que si yo encuentro una persona, puede ser una persona, un líder, una institución, una pareja, una persona que conozca, lo que sea, yo siento confianza cuando, en primer lugar, yo puedo ver lo que hay detrás de sus decisiones, qué ocurre, cómo las construye, ¿no? Y por otro lado, que hay una coherencia en su actitud, de tal manera que yo pueda decir que yo sé lo que puedo esperar de esa persona. Eso es confianza. Saber qué puedo esperar de esa persona. Y para no caer en fanatismo, si esa persona tiene que cambiar de postura, me tiene que sorprender, sé que me va a explicar con buenos argumentos por qué ha cambiado de postura. Eso para mí es confianza. ¿Qué situación tenemos hoy? Que hoy tenemos una cosa que yo llamo la gran disonancia política democrática, y es que por un lado tenemos una sociedad donde nunca ha estado más distribuido el talento y el conocimiento y la información como hoy. Nunca hemos estado, por mucho que nos quejemos de fake news y todo esto, nunca ha habido una distribución tal del talento y de la información a nivel social, y eso se acompaña con una arquitectura democrática que no ha cambiado. Es una arquitectura democrática obsoleta que lo que hace es concentrar el poder. Entonces, si la información y el talento están tan distribuidos, el poder debería estar más distribuido también. Entonces, ahí hay una disonancia muy fuerte que hace que eso se termine pagando de alguna manera. Yo creo que es el gran problema en nuestro tiempo. Talento, información y conocimiento muy distribuidos y poder sigue estando demasiado concentrado. Entonces, las élites políticas además son, no sé, esto no hay un indicador que lo demuestre, pero las élites políticas son cada vez más mediocres. Hay una especie, como en economía llamamos selección adversa. Hay un mecanismo de selección adversa que hace que las élites que lleguen arriba, y esto tiene que ver con lo que para mí es un diagnóstico. Yo tengo un diagnóstico sombrío, y eso que soy una persona siempre muy optimista. Mi diagnóstico es sombrío. Me da mucha pena tener que decir esto. Es sombrío porque el sistema de incentivos en el que se cimenta la democracia hoy en día es perverso. Estimula la sobreactuación, estimula el ruido, estimula
la pelea entre partidos por la poltrona, y eso es como una especie de traslación de la cultura del clickbait, que ha colonizado los medios, pues se ha trasladado al ámbito de las decisiones políticas. Y por otro lado, entonces tenemos por un lado una democracia representativa donde tenemos una selección adversa en la selección de las élites que están llegando arriba. Por otro lado, tenemos un sistema de partidos que tiene una ley de partidos que estimula el clientelismo interno. La ley de partidos está definida de una manera que es clientelismo interno. Quien se pelee con el jefe no asciende en los partidos, con sus listas cerradas y su historia, ¿vale? Que eso es otro problema. Y lo que podría ser el contrapeso de este escenario tan sombrío, que es la democracia directa y la democracia deliberativa, tiene espacios muy limitados. Entonces, como no se invierta más en democracia directa y democracia deliberativa de más calidad, pues vamos a tener ese equilibrio. Entonces, en medio de este lío, es una especie de bucle recursivo. Bueno, bucle recursivo, estoy siendo redundante con la idea, pero quienes pueden cambiar la ley de partidos, quien puede cambiar la ley son los partidos. Y son los menos interesados que cambie. Entonces, no sé cómo vamos a salir de este bucle. Igual alguien de la mesa tiene solución. Gracias. Para sumar un poco a la reflexión, y voy a ser breve, ¿no? Pero yo diría que estamos en tiempos donde la democracia está herida, me gusta decir, ¿no? Y yo creo que ya lo comentaba también esta mañana en el otro espacio, que lo que tenemos que reflexionar y pensar es cómo estamos practicando la democracia y cómo la estamos poniendo en práctica. Creo que tenemos que poner en el centro la reflexión del cómo. Eso por una parte. Luego, porque claro, estamos dañadas, ¿no? La ciudadanía y la comunidad estamos dañadas y revertir esa desconfianza y volver a confiar va a ser complejo, porque pensemos, si no, por ejemplo, en nuestras relaciones más cercanas, con nuestras amistades, nuestra familia. Cuando alguien nos hace daño, nos genera desconfianza, y volver a retomarla y adquirirla es complejo, es difícil. Entonces, yo creo que estamos en un momento también donde se requiere para eso que nos plantea una acción conjunta y muy bien coordinada, ¿no? Y ahí sí creo que todos estos procesos donde se enmarca la innovación social y todos los procesos de inteligencia colectiva podrían ayudar y podrían sumar, pero también si lo hacemos bien, porque también podemos pervertir la implementación de esos procesos, es decir, volver a fallar en el cómo. No tengo las soluciones, pero tengo muchas preguntas, que es un poco con lo que vengo y lo que quiero traer, ¿no? Y luego hay otra cosa. La democracia está herida. Pues si tenemos que pensar en cómo abordar procesos de renovación de la democracia, no nos dejemos aparte de la población de nuevo detrás. Es importante reconocer y valorar la diversidad de las personas y de los grupos sociales. Esto me parece fundamental y creo que tendríamos la oportunidad, ¿no?, en el ahora. Muchas gracias. Yo creo que voy a ofrecer un pequeño contrapunto, porque si bajamos un poco el nivel de análisis, espero que no cualitativamente, pero me temo que sí, y nos fijamos en los servicios públicos y analizamos la gobernanza participativa en el ámbito de los servicios públicos, sí creo que si utilizamos la perspectiva temporal histórica suficiente, a lo mejor el balance que podemos extraer es un poco más positivo. Partimos de una administración pública, modelo burocrático weberiano, rígido, que servía a las necesidades de la época, básicamente garantizar seguridad jurídica y facilitar el intercambio económico, el desarrollo y demás. Hubo 30 años gloriosos en que las administraciones crecieron, se robustecieron, atendieron cada vez campos más distintos y más grupos de población. Y esto se hizo, finalmente un choque de trenes con una disponibilidad de recursos cada vez menor como consecuencia de las crisis económicas, y la administración supo reinventarse.
Es cierto que mirando hacia atrás, hacia modelo de neoempresarialización, hacia los estudios de la administración de Wilson de finales del 19 o la dirección científica de principios ya del 20, pero la cuestión es que supo remozar aquello, revisarlo y de alguna forma la administración se inventó la nueva gestión pública. Una nueva gestión pública que implicaba diferenciar lo que era la decisión política de la ejecución. Es decir, desde el poder político-administrativo se decidía qué es lo que se quería hacer y se consideraba que la maquinaria administrativa podía funcionar más o menos como una empresa privada y de ahí pues, que se dieran fenómenos de imitación, de aprendizaje compartido y demás. Pero desde los años 80, 90, esto también está sometido a un proceso de revisión y me parece especialmente luminoso que la gobernanza participativa, la innovación y la inteligencia colectiva, que da título a esta mesa, esté ofreciendo algunas claves de desarrollo a partir de ahí. Es decir, la nueva gestión pública puede valer como modelo, bueno, más o menos básico, pero hay que complementarlo con, creo que fundamentalmente lo que nos aportan estos tres conceptos es una preocupación por el análisis del impacto, por las consecuencias últimas, es decir, no ya solo por el producto, por qué está haciendo la administración pública, sino cómo lo está haciendo y para qué está sirviendo. Y también otra pieza clave es la de participación de distintos actores. En la nueva gestión pública había una relación contractualizada entre administración y prestador de servicios y esto, bueno, dio lugar a aquella famosa teoría del principal agente, donde parecía que la administración podía estimular el funcionamiento de esos servicios, en muchos casos externalizados, y allí se iba a producir una ejecución maquinal, automática, inequívoca. Bueno, la teoría del principal agente sirvió en gran parte para ver que a lo mejor el agente tenía un poquito más de poder sobre la administración de lo que la administración pensaba al principio y se daba lugar a algunas contradicciones que volvieron en análisis hacia las críticas que se hacían al propio modelo weberiano. Entonces, se ha pensado que si se hace participar al conjunto de los actores sociales en la formalización de las decisiones, se gana de alguna forma consenso en cuál sea la definición de los problemas públicos a acometer, en los distintos mecanismos, los distintos instrumentos, las técnicas que se utilicen para atender los distintos asuntos de política pública. Y además hay una preocupación por el impacto que refuerza la legitimidad de la actuación de las administraciones públicas y creo que esto puede actuar un poco como motor de catalización de la legitimación del propio sistema político democrático. ¿Esto tiene lagunas? Sí, evidentemente tiene lagunas, pero creo que en este proceso de aprendizaje en el que administraciones como la española, o particularmente en la que trabajo, que es la Comunidad de Madrid, está actualmente, ofrece muchas oportunidades como para que de aquí pueda salir un futuro esperanzador. Creo que sí, que he sido bastante más contrapunto de lo que pensaba. Subió bastante la categoría del análisis. También no da ojo para nada. Unas preguntas entonces, porque Luis insinuó aquello de que la gobernanza participativa y todo este tema de la inteligencia colectiva nos está dando algunas claves para ser el motor de esta democracia y de esta confianza. Entonces, me gustaría empezar por Nieves, preguntándole muy específicamente, dada su experiencia en lo local, ¿cuáles son esos elementos clave para potencializar, para mejorar esa gobernanza participativa? Vale, voy a citaros al menos 4 elementos que no sé si convendréis conmigo que pueden funcionar. Estos serían, y le tomo la palabra también a Amalio porque lo ha comentado antes, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, pero no esto no como frase hecha. Es que la ciudadanía no puede opinar o no puede proponer o no puede colaborar contigo en algo que desconoce. Entonces, las administraciones nos tenemos que transparentar por definición. Esto es así, ha venido para quedarse.
la transparencia. Transparentamos nuestra actividad y así, a partir de ahí, podemos pedir opinión a la ciudadanía, podemos entablar un diálogo permanente, como definición de gobernanza participativa, ¿no? Si no conocen lo que hacemos, ni cómo lo hacemos, ni dónde tenemos los problemas o las virtudes, es imposible. Para que haya una opinión de calidad por parte de la ciudadanía, tiene que haber transparencia y rendición de cuentas. El segundo elemento, vuelvo a insistir en la importancia de los canales. Es decir, la ciudadanía tiene que disponer no solo de información sobre lo que hacemos, sino que tiene que tener los canales para relacionarse con nosotros. Si no hay uno de esos dos elementos, es imposible interaccionar. Pero ahora bien, esos canales tienen que ser entendibles. Tenemos que transitar hacia una comunicación clara y sencilla. Luego, si toca, hablaremos más de esto. No es cualquier tipo de canal, sino un canal que pueda transmitir lo que se desea de forma entendible. Por otra parte, desde la Administración estamos como muy acostumbrados a que trabajamos por procedimientos. O voy a decir una palabra que es horrible: trámites. ¿Tú qué haces? Yo este grupo de trámites. Dices, ¿cómo? No. El enfoque no es los trámites o los procedimientos que tenemos. El enfoque es que llega un ciudadano y le atendemos según sus necesidades, que es... Vamos, de risa. Mi despacho en el ayuntamiento está muy cerca de donde se atiende directamente y la gente se viene sabiendo lo que tiene que tramitar. Pero vamos a ver, si eso se lo tendríamos que decir nosotros. Ellos deberían decir, hola, soy un nuevo poblador. Y tú le dices, bienvenido, te tienes que empadronar. Mira, te doy una revista municipal, un directorio de servicios, no lo sé. Lo que tenga que ser que le tengas que contar a un nuevo poblador, ¿no? Pero no que viene la gente y dice, vengo porque sé que tenía que traer este papel para el empadronamiento. O sea, se lo saben todo. O traigo esto que es para la firma digital. En vez de decirle, tramítese usted la firma digital y así no tiene que venir más presencialmente y puede hacerlo a través de sede electrónica. Entonces, necesitamos un cambio de paradigma en el tema de la atención ciudadana y mezclo conscientemente el tema de atención ciudadana con el de participación porque creo que de esa unión de acciones públicas, dar participación y atender a la ciudadanía, salen cosas enriquecedoras. Tercer elemento. Creo que desde las instituciones, administraciones, tenemos que hacer pedagogía de la participación. Esto es, tenemos que salir de nuestros despachos, de nuestros edificios y tenemos que poner nuestro grano de arena en la educación en valores, sobre todo a la gente joven, pero a la población en general, que procure como el, entre comillas, amanecer de una nueva ciudadanía empoderada a este respecto. Empoderada, diréis, pues anda, que no hay ciudadanía pesada ahora. No, hay ciudadanía que se queja y se instala en la queja. No ciudadanía empoderada que puede colaborar contigo en gobernar, ¿no? O en la toma de decisiones. Es distinto la instalación en la queja que la colaboración. Y por decir un elemento más, y esto es de cada uno podríamos estar hablando muchísimo, pero bueno, soltar ideas, ¿no? Sería también, doy mucha importancia al cambio cultural interno. Esto no quiere decir que yo lo haya conseguido en mi institución, pero sí que es cierto que me parece muy importante. Es decir, mis propios compañeros y las personas que trabajamos en las administraciones no nos creemos que mejora nuestro servicio dando participación a la ciudadanía. Y esto es una tristeza, porque es una fuente de oportunidades que estamos perdiendo de mejora de todo lo que hacemos absolutamente increíble. Entonces, nosotros somos los primeros que debemos ser conscientes del enriquecimiento que puede producir esa colaboración. Muy bien. 4. Voy a seguir con Amalio, porque me gustaría preguntarte, dentro de las claves de las que venimos hablando,
Esto que tú estás liderando alrededor de esa organización de la administración hacia adentro, porque aquí ya tenemos unos elementos que nos acaba de dar nuestra compañera, que tienen mucho que ver con la ciudadanía y cómo nos relacionamos con ella. Pero ¿qué pasa adentro de la entidad? Sí, a ver, siempre cuando hablo de cómo se aplica la inteligencia colectiva en la administración, siempre hablo de esta doble vía, ¿no? La vía es hacia afuera, es donde enmarcamos lo que es gobierno abierto, transparencia, presupuesto participativo, un montón de actividades que se hacen de participación de la ciudadanía en el gobierno. Y después hacia adentro es cómo aprovechar el talento del personal de la administración, ¿vale? Hacia afuera el colectivo beneficiario sería la ciudadanía y los agentes sociales, y hacia adentro sería el personal público de la administración. Yo la lectura que hago de esta doble vía es que la vía de hacia afuera está yendo bastante bien para lo que uno puede esperar. Coincido con Luis, que puede haber parecido que mi diagnóstico dije que era sombrío, lo reconocí. Con esto no quiero decir que no se esté moviendo, pero yo lo que pienso que hay, para mí, yendo hacia adentro, que es el ámbito al que tú me preguntas, y si es en el ámbito donde yo me estoy centrando más ahora, porque yo creo que hacia afuera va a mejorar, está mejorando y va a mejorar bastante. ¿Por qué va a mejorar bastante? Porque tiene rédito electoral. Todo lo que se haga hacia afuera tiene rédito electoral, queda bien políticamente, pero hacia adentro es como si hubiera ahí una pantalla, nadie sabe lo que pasa hacia adentro, y hacia adentro hay un total desperdicio, desaprovechamiento del talento distribuido que hay dentro de la administración, de miles y miles de personas que no se está aprovechando. O sea, empieza a haber señales de inteligencia colectiva hacia afuera, pero el explotar la inteligencia colectiva hacia adentro está en un nivel muy pobre, y yo lo sé porque estoy trabajando, cuando trabajo en laboratorios de eso, yo estoy trabajando con laboratorios de gobierno hacia adentro, más que hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa con hacia adentro? Bueno, que, por ejemplo, la inteligencia colectiva ahora está entrando, bueno, como es mi tema, y me fijo mucho y tengo los sensores muy activos, veo que cada vez más el término inteligencia colectiva o sinónimos como participación empiezan a incorporarse en el relato, en la narrativa. Es verdad, cada vez más esta palabra compuesta la veo más citada en todos los sitios. Pero la expresión más honesta de las prioridades verdaderas son las agendas y los presupuestos. No son el relato, son las agendas y los presupuestos. Y en las agendas y en los presupuestos no veo inteligencia colectiva casi en ninguna parte, ni veo participación. Cuando las instituciones saben que cualquier proceso participativo cuesta más tiempo, cuesta más recursos y produce más desgaste que cualquier proceso jerárquico. Por cada hora de proceso jerárquico hay que destinar 5 o 10 a impulsar procesos participativos. ¿Y esto qué produce? Que produce que hay gente que tiene muchas ganas de impulsar procesos participativos, pero saben que como son muchísimo más costosos, por muchas ganas que tengan, si no hay recursos y no hay capacidad. Entonces, hasta que yo no vea agendas y presupuestos que dediquen recursos de verdad al interés, no me voy a creer la retórica de que la inteligencia colectiva es importante. Entonces, dentro de esa línea, estamos como locos con la inteligencia artificial, estamos como locos, a mí me parece bien que la inteligencia artificial esté bien, pero la inteligencia artificial ocurre muchísimo menos que la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva trata ni más ni menos de qué ocurre cuando hacemos cosas juntos. ¿Qué ocurre cuando hacemos cosas juntos? Y estamos constantemente no haciendo y haciendo cosas juntos. Entonces, no entiendo por qué hablamos tanto de inteligencia artificial y hablamos tan poco de inteligencia colectiva. Creo que este término hay que ponerlo en el centro de la cuestión. Entonces, en el fondo, yo creo que aunque esté en la retórica discursiva, los cargos directivos no se lo creen de verdad. Estoy generalizando injustamente, pero en general, institucionalmente, no se lo creen de verdad. Y yo noto una enorme diferencia entre el personal directivo y las instituciones que se creen la inteligencia colectiva como una oportunidad y no como un mal necesario. Muchísima gente se está apuntando a la inteligencia colectiva como un mal necesario, presionado, pero no como una oportunidad. Y se nota muchísimo cuando alguien lo está haciendo como una oportunidad o como un mal necesario. Entonces, permíteme 2 ideas más
que me parece importante. Es imposible impulsar la inteligencia colectiva si no se cede poder. Hay un problema grave de distribución del poder. Si tú quieres seguir conservando la parte de la tarta, no puedes impulsar la inteligencia colectiva, porque la tarta tiene un tamaño finito. Si tú quieres dar parte de tarta, tienes que ceder parte de tarta. Entonces, ese tema de la distribución del poder es un serio problema. Y la parte mágica de la inteligencia colectiva, que se llama los efectos emergentes, la inteligencia, lo divertido que tiene la inteligencia colectiva, es cuando hay una inteligencia trascendente, cuando 10 personas están trabajando y de momento aparece una inteligencia que no hubiera sido posible que apareciera si no hubiera habido ese trabajar juntos, ¿no? Bueno, en la administración pública tenemos terror a los efectos emergentes. Todo lo que no se pueda controlar y pautar da terror. Todo. Entonces, si no aprovechamos los efectos emergentes, nos estamos perdiendo la parte más sabrosa, más sexy, más divertida de la inteligencia colectiva. Entonces, hay que ceder poder, hay que crear espacios para que la gente explore, hay que dejarse sorprender. Y entonces se han creado los laboratorios ciudadanos, que son espacios que permiten eso, pero ¿qué está pasando con los laboratorios ciudadanos? Que se produce lo que yo llamo el efecto ludoteca. El efecto ludoteca es cuando queremos quitarnos los chavales encima y los mandamos a un sitio aparte para que vayan a jugar y no nos molesten. Entonces, el laboratorio se convierte en un espacio físico donde aislamos a los frikis de la participación. Y no hay circuitos de evolución para que la institución crezca y se transforme culturalmente. Los aislamos, que se divierten en los temas menos importantes. Que de los importantes y serios nos encargamos nosotros, la burocracia tradicional. En vez de coger y decir, abramos los pasillos y que vengan los chavales a correr por los pasillos. O sea, el laboratorio como concepto, no como espacio físico. Y entonces ese es otro tema que tenemos. Bueno, yo podría extender y no quiero extenderme. El último punto que me gustaría decir aquí es que esta mañana escuché una cosa que me encantó, que una ponente hablaba del personal jurídico, el papel que tiene el personal jurídico en la administración pública. Me encantó lo que Dios dijo. Nosotros somos el personal jurídico, creo que era abogada, y dijo, me va a perdonar que no me acuerde del nombre, y dijo que no era ellos no son los que dicen no, sino son los que dicen cómo. Me ha gustado mucho esa forma de verlo, ¿no? De verlo en positivo. Bueno, cosas que situaciones que son nada, cuando hacemos los equipos de innovación, hay una especie de gap de implementación que nos quedamos casi en el eterno prototipo, hacemos un montón de prototipos, pero nada se implementa, nada se integra realmente a la ejecución pública, y eso ocurre muchas veces porque no integramos en los equipos desde el principio a las personas que saben de cómo. Entonces ahí hay una ruptura que se queda todo a mitad de camino. Hay que hacer equipos donde se integre la gente que lo puede ejecutar y el personal público tiene que participar activamente que no esté la ciudadanía sola, sino que haya un trabajo colaborativo entre la ciudadanía y el personal público que puede traducir esa espontaneidad en lógica de aparato administrativo. Okay. Muy bien, entonces, la relación ciudadana, la administración por dentro, y ahora lo que yo llamaría un interés superior, que son esos objetivos de desarrollo en los que Mónica tiene muchísima experiencia. Yo con los objetivos tengo casi un problema personal porque me parece que somos demasiado indulgentes y nos permitimos que pasen. Del 2000, me acuerdo, en UNICEF, que yo trabajaba en América Latina, las promesas del milenio, luego pasamos al 2030 y así seguimos y le vamos dando, le vamos sumando los 30. Sin embargo, creo que esto ha ido permeando efectivamente, o sea, que sí, toda la humanidad tiene claro que si no hay objetivos de desarrollo sostenible, que si no caminamos en ese ámbito, no vamos a tener ni presente ni futuro. Pero ¿hasta qué punto podemos lograr que los laboratorios de innovación trabajen hacia allí? ¿Y hasta qué punto la ciudadanía está consciente de que debe trabajar hacia allí? Buena pregunta. A ver, a mí también me pasa una cosa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y cuando vi que me ibas a lanzar esta pregunta me hiciste reflexionar muchísimo, porque es cierto que en el laboratorio tenemos iniciativas en esta línea. Entonces, cuando llegaron, ¿qué fue lo que...? Bueno, yo quiero poner en valor primero que, claro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, es un acuerdo internacional. Lo digo porque a veces nos lo tomamos como, o es mi experiencia también,
como algo a risa y baladí, en el sentido que lo desmerecemos. Y voy a explicarme cómo. Lo desmerecemos poniendo la bolita de arco de muchos colores o poniendo los cuadraditos con los números de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces vamos sumando iniciativas, ¿no? Especialmente esto dentro de las organizaciones y de las administraciones públicas. Entonces yo quería también traer como esa reflexión. Ojo, que se han puesto de acuerdo 193 países para firmar ese acuerdo. Es algo importante, importantísimo a nivel mundial, que 193 países estén de acuerdo con esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, cuando nos lanzaron este reto al laboratorio, quise situarme ahí, ¿no? Y el equipo, intentamos situarnos ahí, ¿vale? Esto es una cosa importante, pero vamos a indagar y ver qué ha pasado. Entonces, empezamos a estudiar la documentación, hicimos una pequeña indagación y ¿qué nos encontramos? Un montón de documentos complejos, muy académicos, muy teóricos y luego documentos de la administración pública intentando aterrizar y poner en valor a los objetivos de desarrollo sostenible que se les estaba dando respuesta desde las políticas públicas. Pero nos faltaban materiales prácticos y operativos. Y cómo trasladar esa idea de yo como ciudadana, cómo puedo corresponsabilizarme también con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué papel tengo yo para promover el cambio? ¿No? Y ahí necesitábamos también arbitrar espacios dialógicos con la ciudadanía, las empresas, entidades del tercer sector, esto que ya hemos venido escuchando todo este tiempo, para hacer reflexiones conjuntas y se generaron laboratorios intergeneracionales que seguimos manteniendo porque ese proyecto del que les hablo se llama Espacios para el Cambio y es una propuesta que ha sido posible también a un convenio, que esto es un modelo de un convenio de colaboración entre nuestra universidad y el Gobierno de Canarias. Es una propuesta también interesante, la de los convenios que dejo por ahí para que la puedan indagar. Espacios para el cambio, vuelvo. Se generan esos espacios intergeneracionales y se desarrolla todo un proceso de trabajo colaborativo donde se pone de nuevo de manifiesto que faltan herramientas prácticas y esto es lo que intentamos hacer desde el equipo del laboratorio, facilitar herramientas propias de los laboratorios que permitiesen a la ciudadanía poner y dar respuesta a retos y a problemáticas, ¿no? Hay una guía que se la pueden descargar desde nuestra página web, que es uno de los resultados de la primera fase del proyecto. Yo creo en todo esto que los procesos de inteligencia colectiva sí que pueden sumar al desarrollo de la Agenda 2030, pero también pienso que la tenemos que aterrizar a un nivel más cercano, más local, más de barrio, más de mi calle, más de mi espacio de hogar, reivindicando esta cuestión de que todas somos corresponsables del futuro que nos espera y lo tenemos que construir de manera conjunta. Ahí también es una invitación a las administraciones, que antes decía Luis, yo creo que no estábamos tan alejadas. Realmente yo con mi planteamiento también lo que está diciendo es que estamos en un momento de oportunidad. Ya hemos detectado que la democracia está herida, decía, ¿no? Y que hay desconfianza. Pues vamos a aprovechar esa evaluación para generar el cambio que queremos, pero veámoslo como una oportunidad y sumando todos estos ingredientes que estamos planteando aquí, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, claro que sí. Luis, ya entraríamos también a que como experto en política pública le hagas un pequeño, digamos, como estado del arte de que tanto esta gobernanza participativa, esta inteligencia colectiva se está viendo reflejada en este momento y a mediano plazo en las políticas públicas. O sea, ¿qué tanto hemos logrado incidir en la pregunta? Pues esto, te agradezco la pregunta y sirve para hacer algo, bueno, tampoco es muy autobombo porque es algo que estamos haciendo en nuestro departamento, en nuestra subdirección, pero me siento libre de culpa de autobombo porque yo aquí es un barco al que me he sumado, esto es iniciativa del subdirector de Calidad e Innovación, de Iván Molina, que es quien lo ha ideado, quien lo ha impulsado y quien lo está defendiendo, y es
La articulación de un contrato de impacto social. Todo esto viene porque en nuestra dirección general tiene como competencia el estudio, la investigación, la gestión del conocimiento y la formación en materia de innovación, de emprendimiento social, de servicios sociales en general, y la creación o el diseño de todos los instrumentos para la medición de la eficacia y del impacto social. Además, es que la propia Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid reconoce tanto la innovación como la evaluación como uno de los principios rectores de la misma. Entonces, teniendo este marco organizativo, orgánico y normativo, cuando en el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el desarrollo de proyectos con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia, había un proyecto que permitía o incluso, que facilitaba o canalizaba o permitía canalizar el desarrollo de iniciativas o de experimentación en innovación social, y particularmente un subproyecto que animaba a experimentar con un contrato de impacto social, se le ocurrió al subdirector la posibilidad de aplicarlo para un programa de salidas autónomas a todas aquellas personas que habiendo estado un mínimo de 3 meses en alguno de los recursos de atención a personas sin hogar de la Comunidad de Madrid, se les pudiera procurar una salida autónoma convencional. Es decir, garantizarse una alternativa residencial como a la que puede acceder cualquier otra persona. El contrato de impacto social, no sé si saben más o menos en qué consiste, pero es un mecanismo que, estando previsto en la ley de contrato del sector público, lo que implica o lo que permite es transferir el coste de una eventual no consecución de los objetivos desde la entidad que gestiona el servicio hacia la entidad que invierte la cantidad necesaria para ponerlo en marcha. A cambio, si los resultados son positivos, y por eso es un contrato de impacto social, un pago por resultados, si esos resultados son positivos, esa entidad obtiene una rentabilidad equivalente a lo que la Administración se ha ahorrado durante todo ese periodo de ejecución, permitiendo que se haga a través de esta fórmula. Entonces, digo que esto es una clara manifestación de lo que estamos hablando, porque en este contrato de impacto social se atiende un problema complejo como es este, es decir, no es para una cuestión banal ni muchísimo menos, pero se hace obedeciendo a la filosofía que creo que ilumina esta mesa, y es que ponemos en marcha mecanismos reales de participación de los actores potencialmente implicados en la gestión del servicio, y se ha hecho a través de 2 momentos. Uno, tal vez es algo más convencional, que es una consulta preliminar en la que se ha intentado recabar información, y de hecho se ha recibido información valiosa, pero creo que donde está el punto especialmente innovador y que sí que ha sido capaz de atraer inteligencia colectiva es en la articulación del procedimiento de adjudicación a través de una asociación para la innovación, que lo que precisamente promueve es la presentación de propuestas por todas aquellas entidades que hayan obtenido la puntuación máxima en la acreditación de la solvencia técnica y profesional, para que presenten ofertas que son susceptibles de negociación, de forma que se supone que se va generando una determinada sinergia, y el resultado final, que es lo único que no puede ser objeto de negociación, es el resultado de un intercambio que consideramos o esperamos que sea enriquecedor. Claro, no todo es negociable. No se puede negociar la naturaleza del contrato, no se puede negociar cuáles son los criterios de adjudicación, pero sí que se pueden negociar cuestiones importantes o muy importantes, como por ejemplo el número de personas que van a ser atendidas, el periodo dentro del marco que establece el propio contrato, la operacionalización de los conceptos, que esto es algo clave, cómo van a ser las métricas o la retribución que se va a obtener por cada uno de los casos de éxito. De hecho, va a ser interesante, y comparto esto porque ahora mismo está en pleno proceso de elaboración, está en pleno proceso de tramitación, entonces esperemos que llegue a buen puerto y que en ese proceso obtengamos información, que lo podamos materializar de acuerdo con lo que más o menos vamos viendo. El concepto de caso de éxito es clave.
Hay un caso de éxito que podemos considerar que es principal, que es aquel en el que se consiguen los resultados, evidentemente, pero también tenemos que considerar que hay casos de éxito intermedios y otros finales. Los intermedios, que son los que tienen lugar o se producen durante el proceso que está incluido dentro de esa Asociación para la Innovación de Investigación y Desarrollo, y los finales, que son los que tienen lugar durante el propio periodo de ejecución del acto. Pero es que luego también hay algunos secundarios que nos ha parecido muy pertinente introducir, porque son todos aquellos en los que, habiendo hecho la entidad prestadora del servicio todo lo que debe hacer, aún así no han permitido o no han arrojado los resultados esperados. Entonces también se puede calcular una retribución, principalmente para que no suponga un desincentivo o para que no se produzcan determinados elementos distorsionadores a la hora de elegir a las personas que van a acceder a este servicio. De forma que, eligiendo todo esto, consideramos que podemos dar lugar a una forma de inteligencia colectiva. Ya nos hemos nutrido en parte, consideramos que durante la propia tramitación pues, va a continuar ese proceso de enriquecimiento, y además sumamos o reforzamos esa participación y esa activación de la inteligencia colectiva, incluición de la necesidad de virtud. La ley nos obliga a crear una especie de mesa especial junto al órgano de contratación, y en esa mesa especial tiene que haber una persona que forme parte, una persona responsable de los servicios actuales de atención a personas sin hogar, con lo cual va a traer el conocimiento de cómo se está haciendo ahora y por tanto va a permitir establecer muy bien la distancia entre las propuestas innovadoras que sean incorporadas por las entidades que quieran gestionar el servicio y lo que ya se está haciendo. Tiene que haber también alguien del campo académico, lo cual nos parece fundamental para que se establezcan puentes entre universidad y administración pública. Y también tiene que haber alguien de una pieza esencial que obviamente también tira hacia sus propios intereses, que es de las entidades inversoras. Hay un juego de intereses, un campo de fuerzas que resulta, bueno, desde el punto de vista del análisis, absolutamente apasionante, pero pensamos que también puede ser muy fructífero desde el punto de vista del impacto. Es lo que comentaba en la anterior intervención. Si esta nueva forma de administración pública busca reforzar el impacto social, precisamente esta suma de inteligencias, además de ayudar a configurar, esperemos, una mejor formulación del servicio, nos tiene que ayudar a optimizar el impacto, o a optimizarlo de una forma que al menos resulte aceptable y satisfactoria para todas las partes, y probablemente sea el mejor punto de partida para que en eventuales futuras actuaciones se tenga en cuenta este resultado para que se vaya generando conocimiento. Los propios criterios de adjudicación, y no me quiero extender mucho porque, en fin, creo que tal vez nos interesa demasiado y mucho menos a estas horas, pero bueno, tienen que ver también con el desarrollo de esa innovación social. Tiene que ver con que se disponga de un plan de trabajo en el que haya elementos como, por ejemplo, un plan de gestión de riesgos, o que haya esté previsto algún plan de evaluación, un plan de calidad. Otro de los criterios que también utilizamos que utilizaremos es precisamente que exista un plan de evaluación en el que estén suficientemente bien definidos los atributos, suficientemente bien definidos los términos de impacto. Y el otro punto, todo esto me estoy refiriendo a los que son evaluables a través de juicio de valor, que también incluiremos, será aquel referido a la propia innovación social, y contemplaremos un continuo muy amplio, porque esa innovación social puede estar muy formalizada, pero también muy poco o nada formalizada, y aún así es innovación social. Y también puede ser una innovación social sostenedora de la estructura de atención que hay actualmente a las personas sin hogar, pero también puede ser muy disruptiva, y hemos configurado distintas categorías que la innovación que represente esa acción pues, puede ser potente desde el punto de vista de la innovación. Y al menos, si no nos lo tumban en sus servicios jurídicos, que no dicen no, sino cómo, espero que en este caso también ocurra, son 40 puntos, es decir, no es una puntuación marginal, ni muchísimo menos. Y los 20 puntos quedan reservados simplemente para algo, como es el número de personas atendidas, en lo que ya de por sí incluimos una horquilla. Por tanto, esperamos que sea, bueno, un pequeño experimento, que es lo que nos permite la normativa europea para gestionar los fondos, que posibilite dar un pasito, no muy ambicioso, pero bueno, al menos ya tendremos una experiencia de dar un paso de una atención excesivamente centrada en las entradas, en los procesos y en los productos, a pasar a fijarnos en el impacto, en los resultados, en las repercusiones de la acción pública, que creo que finalmente pues,
de alguna forma retroalimentarán la confianza en las instituciones y en los mecanismos democráticos a través de las administraciones públicas para gestionar y resolver problemas sociales. Muchísimas gracias. Antes de formular la pregunta final, yo sí les quiero contar 3 cosas que me resuenan de esta conversación. La primera es que además de dirigir el Lab Capital, yo manejo las comunicaciones y lo que he encontrado básicamente es que la innovación pública se comunica muy mal. Nosotros desde el laboratorio tenemos el objetivo, y está en plan de desarrollo, lo tenemos que cumplir como una actividad, de medir el índice de innovación pública de todas las entidades del Distrito Capital. Cuando tuvimos ya todos los resultados, quisimos hacer un tour virtual que está en la página web del Lab Capital de la Veeduría Distrital. Tengo algunos problemas con la búsqueda en Google, la estoy tratando de mejorar. Pero se hizo el tour virtual con muchísimo esfuerzo para mostrar, después de todo un cuatrenio, porque nosotros terminamos ahorita innovación, cuatrenio de la alcaldía, queríamos mostrar cómo innova Bogotá, qué dificultad tan infinita conseguir los materiales de testimonios, de proceso, gráficos, los que fueran para poder ilustrar las principales innovaciones de Bogotá. Entonces, parte de lo que realmente me convoca para decirles es que la gobernanza participativa, la innovación como herramienta de la misma, la transformación social se tiene que comunicar, porque es muy difícil encontrar incluso el intercambio de experiencias para que podamos salir del balcón en que nos dejó la pandemia, porque yo a veces me siento que todavía estoy en el balcón y yo quiero cantar al otro lado y no sé cómo. Entonces, ese es como un primer mensaje. El segundo mensaje que también me resuena aquí es algo que dijo Amalio en un taller en Bogotá, cómo es la nueva gestión pública. Yo creo que Bogotá tiene un ejemplo, no digo que todo está perfecto en que toda la gestión se haga así, pero el ejemplo de las manzanas del cuidado es absolutamente revelador. La alcaldía de Bogotá en este momento descubrió o le apostó a trabajar unas manzanas de protección a quienes nunca han sido protegidas. Son estas mujeres, nosotros en Colombia manejamos una cosa horrible que se llaman los estratos, 1, 2 y 3 son los más bajos, ¿sí? Son aquellos que pagan menos servicios públicos, etc. Entonces son mujeres vulnerables que no han podido terminar su bachillerato, que nunca han tenido una clase de yoga, que no tienen incluso dónde lavar la ropa porque no tienen lavadoras. Y estas manzanas del cuidado son una apuesta estratégica de la ciudad. Van 20. Es impresionante lo que se ha hecho ahí y de hecho es una experiencia innovadora premiada ahora mundialmente, donde además confluyen de manera intersectorial, no es esta cosa en cada balcón, todas las entidades del distrito que tienen que ver, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Recreación y Deporte, etc. Esa era como la segunda cosa que quería decir. La tercera y última que quería decir antes de formular la pregunta final es sí, evidentemente, el problema de presupuestos, el problema de estabilidad de lo que significan, por ejemplo, las personas a cargo de la innovación, el problema de la gestión interna es gravísimo. O sea, nosotros tenemos los datos de cuántos contratistas tienen al menos en su contrato la palabra innovación o cuántos funcionarios, y la mayoría de los funcionarios no tienen el objetivo de la innovación, no están en estos procesos y los contratistas vamos a cambiar probablemente todos a final de este año. Entonces sí hay cosas allí para reflexionar y para incidir a su vez en la parte política, porque lo público de alguna manera pues terminamos todos estando es un poco al garete de la política. Eso era un poco lo que les quería contar desde Lab Capital y ya quisiera hacer una pregunta final porque se nos está acabando el tiempo. Y a mí la voz. Y es alrededor de qué recomendar para acelerar estos procesos de gobernanza participativa, donde la innovación es la herramienta y donde esperamos contribuir con la democracia herida, pero con grandes objetivos.
Muy bien, Ana, gracias. Yo, en lo que cabe a mi ámbito, que es la inteligencia colectiva, decir que, lo primero es decir que la inteligencia colectiva tiene una serie de virtudes, una serie de contribuciones a la gestión pública, pero si yo tuviera que resumir dos, sigo pensando hacia adentro, sigo concentrándome en el impacto hacia la gestión. El primero sería lo que contribuye en términos de diversidad cognitiva y vivencial, en el hecho que a más personas reúnes en un equipo que sea más diversa, tú consigues ampliar el espacio de cobertura en la búsqueda de la solución, porque cada uno se basa en su información local y entonces vas sumando todos los espacios y como hablando en lenguaje telefónico, tú tendrías una cobertura telefónica buscando la solución mucho mayor, porque sumas enfoques muy variados, tanto de talante como de talento y como de destrezas, que los tres elementos son importantes en la diversidad. Diversidad de talantes, diversidad de talentos y diversidad de destrezas. La destreza es el único que se basa en la experiencia. Los demás tienen que ver con esta variedad. Entonces, dentro de esa diversidad, si tú tienes más diversidad cognitiva y más diversidad experiencial, reduces zonas ciegas en la búsqueda de la solución. La administración pública, cuando publica una norma o cuando diseña una norma o diseña una ley, ya hemos visto la cantidad de zonas ciegas que deja y que después hay que estar parcheando. Hay que estar parcheando, poniendo unos parches que son costosísimos, de todo tipo, cuando se podían haber previsto antes si hubiera habido una consulta de todas las partes que estaban involucradas. Ahí tenemos un problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es estimular, en términos prácticos, estimular la creación de equipos multidisciplinarios, que eso yo creo que es una evidencia. No podemos seguir, como dice una persona muy conocida, no podemos seguir tratando problemas que son indisciplinados con estrategias disciplinadas. El mundo es indisciplinado, es desordenado, no está dividido por disciplinas y la administración pública está demasiado fraccionada por departamentos. Entonces, ahí hay que mezclar la gente. Esa es la primera idea que yo diría, hay que romper los hilos y la inteligencia colectiva puede ser un elemento interesante. Derivado, asociado a ese punto, yo haría un esfuerzo, y yo al menos como exploración, yo haría un rediseño de los espacios físicos. Los espacios físicos nos condicionan mucho, incluso condicionan elementos emocionales, pero no solo emocionales, sino elementos operativos. Imaginemos no digo que todo, pero que haya áreas de la administración donde necesita mucha colaboración y donde hay espacios que funcionan como espacios de coworking. ¿Os imagináis eso? En un ministerio, espacio de coworking, en vez de despachos que parece que son con esto de prurito territorial, donde cada uno es dueño de su espacio y no hay quien entre. O sea, espacio de coworking, donde la gente se mueva. Eso cambiaría también y facilitaría el romper con estos hilos, ¿no? Y la segunda ventaja importante que le veo a la inteligencia colectiva es el tema de la implicación. Cuando la gente participa en los proyectos, cuando la gente participa, se implica más. Se implica más porque lo hace suyo, se apropia de los procesos. Y aquí tenemos mucho que trabajar. La inteligencia colectiva y la participación, si queréis le llamamos participación, hacia adentro, no digo hacia afuera, hacia adentro, que la gente se siente escuchada, que la gente se sienta que está participando. No llevarle a la gente, y esto pasa con la ciudadanía también, un borrador que está hecho al 95% para que la gente en un proceso de alegaciones solo pueda cambiar un 5%. No, la gente debe participar desde que empieza el proceso. Tienen que co-crear desde el principio, de que se hacen los primeros borradores, de que se hacen los prototipos, como decimos en el Design Thinking, sucios, incompletos y baratos. Cuando estamos empezando, es el momento en que la gente ya empiece a participar. Entonces, en ese ámbito, una manera mía de ver la inteligencia colectiva, yo le llamo así, en el libro lo cuento, es desde la lógica de las capacidades. Hay que entender que la inteligencia colectiva no solo es buena por la eficacia que tiene en el resultado, no solo es buena por ser buenista, porque quede bien, porque nos hace más guay. Es buena también porque muscula capacidades. Hay que muscular capacidades. No podemos seguir, y ahí es donde entra mi preocupación con la inteligencia artificial. Yo aplaudo la inteligencia artificial, soy usuario de la inteligencia artificial, pero lo que me preocupa de la inteligencia artificial es que estamos utilizando la inteligencia artificial y otras herramientas como atajos tecnológicos. Son atajos que nos evitan meterle el diente a lo más importante, que es al diseño organizativo.
El diseño organizativo es lo más importante, la gestión de personas es lo más importante, el cambio en la lógica de liderazgo. Y creemos que todo eso lo vamos a solucionar con atajos tecnológicos. Es verdad que las herramientas pueden servir, yo siempre digo que las herramientas tecnológicas sirven como troyanos culturales, son troyanos culturales, porque tú metes ahí herramientas de colaboración y la gente va pillando una cultura nueva, pero no es suficiente, hay que meterle mano, nos quedamos con el jamón porque no queremos meterle mano al hueso, que es el diseño organizativo y la gestión. Entonces, eso por un lado, y por el otro defecto que da la impresión que lo vamos a empezar a corregir, y es que, por un lado, externalizamos las soluciones a unos cacharros, a unos algoritmos que lo hacen otros, ni siquiera nosotros participamos en eso, y por otro lado, externalizamos la solución de los problemas complejos, que son los más divertidos, los más gratificantes, los que más nos hacen crecer, a consultoras externas. La administración pública se está vaciando en habilidades porque la gente no tiene tiempo para pensar. Los jefes y las jefas, los pobres, no tienen tiempo para pensar, están de un sarao a otro, corriendo de un sarao a otro, y no tienen para sentarse a pensar. Entonces, ¿cómo se soluciona? Externalizando las soluciones complejas a grandes consultoras. Y entonces hacemos inteligentes las consultoras y vaciamos la administración. No puede ser. Y esa es la parte que hace la inteligencia cognitiva, de muscular capacidades. Ver la inteligencia cognitiva como una fuente de desarrollo de capacidades. Y ahí solo tenemos que trabajar. Como no hagamos eso, vamos a seguir vaciándonos y vamos a seguir dependiendo más de tecnologías y de proveedores externos. Recomendaciones, qué difícil, ¿verdad? Algunas propuestas es lo que se me ocurre a mí. Si tenemos claro que el objetivo es reducir la desconfianza ciudadana en la acción pública para poder desarrollar unas gobernanzas más participativas, porque claro, imagínate que mi institución se prepara, pero la ciudadanía no responde. No. Primero es intentar generar la confianza, ¿no?, en la ciudadanía. A mí se me ocurre que hay que desplegar, pero de verdad, políticas o sistemas de integridad institucional. Ahora mismo tenemos todos planes antifraude y no sé qué y no sé cuántos porque nos obligan los fondos europeos. No, hay que tener planes de integridad institucional reales que se evalúen. Tenemos que tener a políticos y políticas ejemplo para todos los demás. Eso es un poco lo que hay que elevar de sentido. No tener negro sobre blanco un plan antifraude para cumplir con lo que me pide la subvención europea. Por otra parte, otra idea podría ser implantar una administración abierta, que ya he comentado antes un poco en qué lo podemos basar, o sea, una administración que transparenta su acción, que rinde cuentas, que es porosa a las demandas ciudadanas y, por supuesto, con espacios colaborativos de innovación e inteligencia colectiva, que además, no sé cómo le has llamado antes, Amalio, has dicho emergente. Efectos emergentes. Efecto emergente. Bueno, pues yo a eso, que lo he experimentado, a Dios gracias, un montón de veces, le llamo la magia de la colaboración. Es decir, es como juntos es increíble, pero salen más y mejores cosas, ¿no? Pues ese momento mágico, eso tenemos que darnos la libertad de hacerlo también en las organizaciones públicas tan normativizadas y tan procedimentadas eternamente, ¿no? Tenemos que cambiar las cosas, hacerlas diferentes. Y por último, y espero que no suene raro, pero quiero romper una lanza en favor del desarrollo de una política de comunicación pública blanca, sin sesgo político, proactiva, clara, entendible. Es muy importante. Ahora mismo la credibilidad la perdemos a raudales, no solo políticos, sino instituciones también, porque nuestras políticas de comunicación no son de servicio, sino que tienen un sesgo político muy grande. Eso nos está haciendo mucho daño. Yo reivindico una profesionalización de las políticas de comunicación, que las tiene que haber,
igual para devolver información sobre procesos, pedimos opinión a la gente en procesos participativos y luego no le devolvemos los resultados. ¿Esto qué es, no? Entonces, incluso para eso, es decir, unas políticas de comunicación blancas, proactiva y sin sesgo político y profesionalizadas. En todo caso, cualquier cosa, cualquier política pública, cualquier iniciativa que pongamos en marcha, creo que no podremos conseguir nada si no existen personas, políticos, políticas, técnicos, técnicas, colaboradores, externos, expertos, expertas, etcétera, etcétera, valientes, inquietos, muy inquietos, arriesgados y, por supuesto, innovadores, que de eso hablamos. Bueno, además de suscribir lo que han comentado Amal y Nieves, la verdad es que poco más puedo decir, salvo algún apunte muy pequeñito, simplemente para recordar la importancia que tienen eventos como este, para que quienes más o menos pecamos de estar así un poco iluminados en nuestras organizaciones, pues al menos nos encontremos y durante unos días nos empoderemos colectivamente, está muy bien. Fundamental creo que es la formación y la información. Afortunadamente esa información fluye y la información pues, bueno, está en muy distintas modalidades, pero incluso en la medida en que se ha virtualizado parte de ella, pues es todavía más accesible. Y creo que es importante potenciarlo en los lugares de trabajo. Y luego simplemente un apunte hacia lo necesario, lo conveniente y lo gratificante que es a veces asomarse al exterior, a lo que se está haciendo en otras administraciones, en otros países, otros continentes, porque a veces es, bueno, igual decir fácil es muy osado, pero algo más sencillo, intentar apoyar o justificar o argumentar una idea cuando ya hay una experiencia previa que soporta la posibilidad de hacerlo, que cuando simplemente se habla de una hipótesis sobre algo que no existe. Entonces esa mirada del exterior creo que siempre es muy conveniente. Bueno, pues igual que Luis me sumo a todo lo que han ido comentando y simplemente voy a ser breve, pero sí quería incidir en un par de cuestiones, ¿no? Porque creo además que las recomendaciones, aquí en cualquier caso las vamos a recordar a lo largo de la tarde, ya hemos mencionado muchas de ellas, hemos hablado de innovación abierta y colaborativa, de promover la transparencia, de fomentar la participación ciudadana y la corresponsabilidad y de muchas más. Lo que yo creo que hay que hacer es practicarlas y practicarlas bien, con conciencia ética además de lo que estamos haciendo. Me gustaría sumar algo que señalaba antes el compañero, que hablabas del tema de trabajar hacia el interno, ¿no? Y desde mi experiencia creo que eso es fundamental y que ahí estamos fallando. Muchas veces nos centramos en desarrollar políticas públicas hacia afuera y con la ciudadanía, pero no nos estamos repensando en el interno, o sea, no estamos aplicando los principios básicos de la gobernanza participativa hacia el interno de nuestras organizaciones y de nuestras instituciones. Entonces, creo que estamos en un momento importante, y si no lo digo, en el que eso lo tenemos que hacer. Pero además, lo tenemos que practicar, que el punto está en practicarlo, en ponerlo en práctica, ¿no? A nosotras, algo por si les puede servir, que nos ha funcionado muy bien, es algunas administraciones que nos han invitado a participar de sus propios procesos, generar esas alianzas con otras entidades y otras instituciones. Creo que esto es muy bueno y suma a lo que comentaba antes Amalio, ¿vale? Otra cosa, dedicar tiempo a pensar. Creo que también debemos pararnos, tiene que haber momentos dentro de las entidades para pararnos y pensar, y especialmente pensar en qué hemos venido haciendo, qué resultados hemos obtenido, en qué momento estamos, con qué recursos contamos y con qué entidades aliadas y proyectar hacia el futuro que queremos, ¿no? Y hacer esto de la mano de todos los grupos que ya hemos ido mencionando, que no estamos solas y que la transformación social vendrá de la mano si juntamos todas esas inteligencias. Y luego hay algo que también he estado escuchando a lo largo de la mañana y que quiero decir, o sea, todos los saberes son válidos y tenemos que ponernos en la misma línea de los saberes. No hay un saber que sepa más, lo voy a decir así de manera coloquial, y un saber que sepa menos.
Y ojo, porque a veces hablamos de la ciudadanía como si la ciudadanía fuesen los otros o las otras. Y la ciudadanía también somos las personas que trabajamos dentro de las organizaciones y en las administraciones. Yo, en momentos, soy ciudadana, no soy Mónica, la directora o la investigadora del laboratorio, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que aprender a situarnos ahí y dejar florecer el saber desde los saberes compartidos y desde esa inteligencia colaborativa. Y por último, creo que estamos en un momento que es necesario escuchar para humanizar, porque creo que a veces nos olvidamos de que somos personas y que todos estos discursos y ponerlos en práctica, al final quienes estamos detrás somos personas con sentimientos, con emociones, y es fundamental, algo tú antes lo señalabas, el tema de los cuidados, ¿no? También eso es súper importante tenerlo en cuenta, y los cuidados no solo en lo personal, sino también entre instituciones y entre entidades, ¿no? Yo con esto termino. Bueno, pues creo que esto ha sido todo. Les agradezco infinitamente. También la paciencia del público. Creo que no tengo tiempo para generar preguntas porque ya me estaban pidiendo el tiempo. Entonces, pues quedamos atentos a lo que necesiten ahí afuera. Si quieren conversar con nosotros, ahí estaremos en el hall un ratito. Muchas gracias. Gracias. Un honor estar con ustedes.